Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es una gran bendición estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos el hecho de que esté ahí para compartir con nosotros el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y en este mes de septiembre justo queremos invitar a la población para que distribuya, promocione la Santa Palabra de Dios, la Biblia. El mes de septiembre se caracteriza por esto y es nuestro anhelo y deseo que la gran población en el mundo pueda conocer de Cristo mediante el estudio de su santa y bendita palabra. Así es que dentro de su presupuesto, dedique algo para comprar la palabra de Dios, distribuirla y hablar de ella en este mes de septiembre. Estamos iniciando la lección número 11, cuyo título es Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. Es el tema que estaremos abordando en la presente semana y es de mucho interés recordar a nuestros oyentes que debemos memorizar siempre un texto de la Biblia. En esta ocasión extraído de la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, Efesios capítulo 6, verso 9. Ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Así tenemos el texto bíblico que ha de servirnos de punto de referencia durante toda esta semana y como siempre queremos agradecer a nuestro bondadoso y generoso Dios por este privilegio de compartir con ustedes el inicio de esta lección. Aquí en cabina saludamos al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones y deseamos una bendición especial para usted y su familia, pastor Sergio Rubio. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo para usted, su esposa y también para toda su familia. Que el Espíritu Santo le fortalezca, le ayude siempre a mantenerse firme en la fe. Amén. Extendemos también un saludo para todos los oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio. Que el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y que podamos avanzar día a día en este mundo hasta ver a Cristo venir en gloria para levantar su pueblo. Por eso queremos invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, en esta oportunidad te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres la fuente de vida, la fuente de salvación para todas las personas que habitan en esta tierra. Al estudiar en esta semana esta lección tan importante, la lealtad suprema a Cristo Jesús, que nosotros podamos ser leales a ti, Santo Dios, y podamos avanzar cada día hasta ver a Cristo venir en gloria para levantar su pueblo. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, iniciamos una semana muy interesante. Tiene que ver con practicar la lealtad suprema de Cristo Jesús. Ese es el tema que estaremos abordando en la presente semana. Quisiéramos escuchar de inmediato su parecer ante este inicio de la semana con Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. Bueno, pastor Scroggins, yo creo que este es un tema de una importancia capital, porque en un país hay diferentes cortes, jurídicamente hablando, y esas cortes trabajan sus procesos, pero llega la oportunidad cuando un asunto particular tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, aplicado a este estudio de la carta a los Efesios, lo que hemos venido estudiando en todos estos días, podemos decir que son las cortes más pequeñas, y hoy hemos llegado a la Suprema Corte de Justicia, porque el título está diciendo practiquemos la lealtad suprema a Cristo, y aquí llega como el máximo, el punto grande
para que nosotros podamos comprender por qué Dios tiene que estar en el primero y en el último lugar también en nuestras vidas. Así que es una lección de mucha importancia, la lección de esta semana, y promete seguir el ritmo de ese estudio que estamos haciendo en Efesios, que tiene un interés muy particular para nosotros como pueblo y para todas las personas que quieran estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos, un concepto muy relevante de todo este trimestre. Y para que nosotros no perdamos el foco, Pastor Scrogin, en este estudio, este estudio de hoy o de esta semana presenta que nosotros debemos recordar a lo largo y ancho de esta carta que el punto que está tratando de enseñarnos esta lección es la unidad en Cristo Jesús. Y entonces este estudio de esta semana apunta a dos temas principales. El número uno es la unidad entre los padres y los hijos, y el número dos es la unidad entre los amos y los esclavos. Así que podemos hacernos una pregunta inmediatamente: ¿cómo se puede alcanzar esta unidad en relaciones tan delicadas y hasta complejas, podemos decir, entre padres e hijos, y también entre amos y esclavos? Y podemos, Pastor Scrogin, contestar la pregunta de una vez. Esta unidad se puede lograr única y exclusivamente practicando la suprema lealtad a Cristo Jesús, estando en Cristo. Así que la única fórmula que existe para lograr esta unidad es en Cristo. Por eso ese énfasis tan fuerte que hace la Biblia, en Cristo, en Cristo. En otras palabras, que los padres necesitan asegurarse que Cristo es para sus vidas el alfa y la omega, el principio y el final. Y ahí está la seguridad para que se puedan realizar o para que se puedan encontrar de una manera adecuada esa unidad entre los padres y los hijos. Y de lo contrario, pastor, y cuando esto no puede ser así, cuando no se puede lograr esa unidad con Cristo Jesús, entonces ambos, padres e hijos, están en peligro, Pastor Scrogin. O sea, pues si los padres no podemos lograr esa unidad con Cristo Jesús, entonces no podemos lograr tampoco la unidad con los hijos, y mucho menos entonces con las personas que trabajan a nuestro alrededor, las personas que nosotros queremos, que nos relacionamos con ellos. Un ejemplo interesante podemos encontrar para esta aseveración tan fuerte que estamos haciendo, que si no se logra la unidad con Cristo Jesús, tanto los padres como los hijos estarían en peligro. Nosotros encontramos un ejemplo en el libro de 1 de Samuel, el capítulo 2, y los versículos 12 al 36, y presenta la historia de la relación de un padre con sus hijos. Así que aquí hay una historia, Pastor Scrogin, que es digna de tomar en cuenta en el contexto del estudio de esta semana, la suprema lealtad a Cristo Jesús. En primer lugar, el texto dice que los hijos de Elí, así se llamaba el padre, eran hombres impíos. En otras palabras, que la lealtad suprema de esos jóvenes no estaba inclinada hacia Dios. Eran hombres blasfemos que no respetaban a Dios, ni tampoco el pueblo de Dios que ellos dirigían. Por eso cuando usted lee ahí ese libro, 1 de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 12, lo dice de manera cruda. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y eso es un asunto muy peligroso, Pastor Scrogin, porque si una persona está trabajando con asuntos sagrados, está ministrando asuntos sagrados y ahora no conoce a Jehová, porque
esa persona tiene que tener un conocimiento muy detallado de quién es Dios y cómo Dios obra para poderle guardar la suprema lealtad. Por lo tanto, estos jóvenes obraron de manera completamente contraria a la voluntad de Dios porque no lo conocían y eran hombres impíos, como dice aquí 1 Samuel 2:12. En segundo lugar, y para colmo de males, estos jóvenes eran sacerdotes que ministraban en el templo y hacían las cosas dando rienda suelta a su estado de impiedad. Cuando usted lee el capítulo 2 de ese texto de 1 Samuel y el versículo 22, usted se va a encontrar que ahí dice la palabra de Dios: Elí era muy viejo, pero cuando supo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo el pueblo vuestro mal proceder. Es decir, que estaba asombrado este hombre con las cosas que estos hijos estaban haciendo, le estaban dando rienda suelta a su impiedad en la administración que estaban haciendo en el templo. En tercer lugar, la mala conducta de los jóvenes llegó hasta los oídos de Elí y sus hijos fueron dejados tranquilos. Este hombre tenía un asunto terrible en el manejo de sus hijos, porque cuando llegó la información a los oídos de él, él siguió hacia adelante y entonces era un hombre como tenía débiles consejos para sus hijos. No fueron suficientes esos consejos para que ellos dejasen esa mala conducta y que pudiesen guardar la verdadera lealtad hacia Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, los versículos 24 y 25, de ahí de ese capítulo 1 Samuel 2, usted se va a encontrar que los consejos de este hombre eran sumamente débiles. No, hijos míos, porque no es buena forma lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lo que quiere decir, pastor, que la cosa aquí era completamente delicada. Los consejos de Elí no fueron suficientes porque eran consejos muy débiles. Y de hecho, este hombre echó hacia adelante en esa condición y él debía quitarlos, pastor, del sacerdocio, cuando vio que estaban haciendo esas cosas. Pero era un hombre que tenía una condición complicada. Por eso vemos aquí que en cuarto lugar, la lealtad suprema de Elí estaba más inclinada hacia sus hijos rebeldes que hacia Dios. Por eso usted ve que cuando el versículo 27 dice que vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Los escogí para que fueran mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, que quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y el versículo 29 dice: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndoles engordar como lo principal de todas las ofrendas en mi pueblo Israel? Y esta expresión, Pastor Scrogin y los amigos que nos escuchan y hermanos, me llena a mí de asombro que este dirigente de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, honraba más a sus hijos que a Dios. Lo que indica ahora que el carácter, la conducta de este dirigente del pueblo, de este sacerdote, era una conducta complicada y eso afectó también a sus hijos, porque la lealtad suprema
de él hacia Dios estaba compartida. Por eso dice que honraba más a sus hijos que a Dios y estaba más inclinada hacia sus hijos. Y entonces esto era una situación totalmente complicada, lo que le estaba ocurriendo a este señor llamado Elí. Por eso vemos allí, pastor, que en quinto lugar, ambos fracasaron, los hijos fueron eliminados y también el padre, cuando comenzó la situación, se complicó la situación y los enemigos vinieron y los invadieron y se llevaron el arca de Dios y los hijos murieron, también Elí murió en esa conflagración, en ese problema que se presentó allí. Y entonces fue una situación totalmente complicada. Cuando nosotros leemos eso en la Biblia nos damos cuenta que fue una situación sumamente delicada. Cuando usted se va al capítulo 4 ahora del primer libro de Samuel, se va a dar cuenta que vino una situación muy delicada para esas personas. El 4:17 al 18, ahí dice la palabra de Dios, el mensajero respondió, vino un mensajero para darle la noticia a Elí de lo que había ocurrido. El mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus hijos, Ogni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era un hombre viejo y pesado, y había sido juez en Israel durante 40 años. Nosotros, los dirigentes de la iglesia y las personas que estamos en este mundo, aunque no sean miembros de la iglesia, deben comprender este tema de la suprema lealtad hacia Dios, pastor. Porque note que esto está ocurriendo con un siervo de Dios y su familia, porque se demostró que la suprema lealtad que ellos debían tener hacia Dios estaba ausente, o estaba parcializada, o estaba mutilada, esa suprema lealtad, tanto en Elí como también en sus hijos. Una vez yo estaba hablando con una persona, pastor, una madre principalmente, y el hijo de esta señora era un hijo completamente rebelde, y ella luchó un poco para tratar de enderezarlo por el camino cristiano, pero yo noté algo, pastor, de que el carácter de ella no era como suficiente, no estaba como a la altura de las circunstancias, principalmente delante de Dios y también delante de sus hijos, porque la relación que nosotros tengamos con Dios, si es fuerte, se va a revelar también en nuestros hijos. Y si esa relación que tenemos con Dios es vacilante, también se va a reflejar en nuestra familia. Y entonces yo le relaté este episodio de Elí, porque noté que la conducta del hijo tenía que ver mucho con la conducta que los padres estaban llevando allí en el hogar. Y cuando le dije esto, que muchos padres se arriesgan a quedar fuera del reino de Dios porque ellos mismos no tienen la lealtad suprema hacia Dios, y eso también ha afectado a sus hijos, aunque puede suceder también que un hijo se rebele contra Dios después que crece y ya el padre no tenga la responsabilidad. Pero muchas veces ocurre que esa debilidad que tienen los hijos, esa falta de compromiso que los hijos tienen con Dios, muchas veces ocurre, pastor Scrogin, es que los padres no han llevado bien el asunto allí, y que la conexión que ellos mismos tienen con Dios no es suficiente, es una conexión floja. Y entonces la madre se espantó cuando yo le dije eso, y yo la motivé, le leí ese texto para motivarla a que ella pueda tener una comunión con Dios más fuerte, y que esa comunión con Dios pueda repercutir en la conducción de sus hijos. Así que por esa causa, la lealtad suprema de los padres y de los hijos, también de los amos
y también de los esclavos siempre debe ser hacia Cristo Jesús. En otras palabras, que Cristo debe ser lo máximo en nuestras vidas, que debe ser el principio y el final, y nosotros debemos tener una conexión con Cristo Jesús tan fuerte como está expresada en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, y me llama mucho la atención, pastor, siempre este texto, y nosotros debemos saber por qué Dios está diciendo que debemos tener esa conexión tan fuerte con Cristo Jesús, porque de ahí depende nuestra vida. Cuando usted lee el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y lo lee del versículo 1 hasta el versículo 4, allí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra de Dios funciona como un instrumento de limpieza. Y lo primero que la palabra de Dios limpia es nuestras mentes. Cuando la Biblia entra en nuestras mentes, limpia nuestro cuerpo, limpia nuestros pensamientos. Y por eso Jesucristo está diciendo aquí: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que los hijos son un fruto que Dios nos concede tener allí en la familia, y ese fruto debe ser guardado para Dios en esta tierra y para el servicio de Dios, y debe ser guardado también para el reino de los cielos cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Y todo eso va a ocurrir si la lealtad suprema el Padre la tiene hacia Dios, y si la lealtad suprema también de los hijos está hacia Dios. Lo que indica entonces que nosotros todos, las personas que actuamos en este mundo, debemos procurar que nuestra lealtad esté dirigida hacia Dios. Entonces, en ese contexto, pastor, es que se puede entender lo que dice Mateo 10:37, que ahí dice la palabra de Dios: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Así que muchas personas cuando leen este versículo se quedan un poquito perplejos. ¿Cómo? Que yo tengo que amar a Cristo por encima de mi esposa, por encima de mi esposo, en el caso de las esposas, por encima de los hijos. Y ciertamente eso es lo que la palabra está diciendo, porque este tema de esta semana es un tema muy poderoso que nos está diciendo que la lealtad suprema de toda persona que habita aquí en la tierra debe estar hacia Dios. Hace un tiempo, pastor, que yo estaba evangelizando a una persona y yo vi que estaba poniendo muchas excusas y faltaba mucho a los estudios que estábamos haciendo. Y cuando yo lo llamaba, o él me llamaba: bueno, que yo tengo que ver un nieto ahora, tengo que ver un hijo, que tengo que hacer muchas cosas por allá. Y veía muchas excusas de esa naturaleza, y era un tiempo pactado que teníamos para el estudio de la palabra de Dios. Y yo me di cuenta que él no tenía la suprema lealtad hacia Cristo todavía bien arraigada, y le leí este texto de Mateo 10:37, y después le pregunté: dígame, ¿qué le parece este versículo? Y el hombre dijo: bueno, como diciendo, el texto es sumamente recio. Y yo quise decirle: ciertamente el texto es recio. Dios tiene que estar por encima de todas las cosas aquí en la tierra, y la razón por la cual Dios tiene que estar por encima es que Él es que está como cabeza del cielo y de la tierra, y es el único que puede salvar a los padres, que puede salvar a los hijos, a los nietos y a todas las personas que están aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios es clara diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas como la comida, la ropa y todas las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos aquí en la tierra vendrán por añadidura. Así que esta es una lección muy desafiante en esta semana, pero muy importante para cada uno de nosotros, y yo espero que podamos asimilarla en nuestros corazones.
Bueno, en este sentido, pues lo único que restaría recordar a nuestros oyentes que estaremos tratando algunos temas de mucho interés: consejos para los hijos, consejos para los padres, la esclavitud en las Escrituras y la historia, esclavos de Cristo, amos que son esclavos. Y noten ustedes, apreciados amigos, queridos oyentes, que muy relacionado con el texto bíblico que vamos a memorizar durante esta semana, ustedes amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Importante esa parte final. En este sentido, los requerimientos de los padres deben ser siempre razonables, deben expresar bondad, no por una negligencia insensata, sino por una sabia dirección, conforme a lo enseña las Sagradas Escrituras. Los padres deben enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir, sin censurarlos, procurando siempre ligar consigo lo que es el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de amor. De manera que en este sentido, y tiene que ver mucho con la fidelidad de Cristo, en la medida en que los padres se enfocan en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue fiel en su ministerio, fiel a su Padre, así también los padres deben inculcar eso en sus hijos. De manera que Dios, en este sentido, invita a esto. La influencia de la autoridad y el amor, de manera que vayan en equilibrio combinados, ha de permitir mantener con firmeza y bondad las riendas de la disciplina familiar. La mirada puesta en la gloria de Dios y en lo que los hijos le deben a Él debe librar sencillamente a los padres de la negligencia y la condescendencia con el mal. De manera que quisiéramos en esta oportunidad cerrar con un gran pensamiento, una gran expresión que se encuentra en el libro Cada Día con Dios, en la página número 164. Allí se nos dice lo siguiente: Dios ve el corazón y el carácter de los hombres cuando ellos mismos no se dan cuenta exacta de su propia condición. El Señor sabe que su obra y su causa sufrirán si no se corrigen los errores que exigen en ellos sin que se lo adviertan y por lo tanto sin que los corrijan. Cristo nos llama sus siervos si hacemos lo que nos manda, y cada cual se le asigna una esfera particular, su lugar de trabajo. Y Dios no requiere nada más ni nada menos, tanto del más humilde como el más grande, que el pleno cumplimiento de su vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos, por la gracia hemos llegado a ser siervos de Cristo y hemos sido adquiridos por la sangre del Hijo de Dios. Cada Día con Dios, en la página número 164, nos brinda el pensamiento para finalizar lo que es la parte introductoria de la lección que estaremos abordando durante toda esta semana, cuyo título general es Practiquemos la lealtad suprema de Cristo, y el texto de la Biblia que ha de servirnos de fundamento se encuentra en Efesios 6:9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por la lección que se inicia en esta semana. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, pedir que tu voluntad se haga en nosotros. Ayúdanos siempre a mirar a Jesús, quien es el modelo de lealtad, siendo fiel a su Padre. En su ministerio también fue fiel a lo que pensaba y creía, y en lo que tiene que ver con nuestra salvación, se mantuvo firme y fiel a Dios para que hoy nosotros podamos gozar con esperanza de vida eterna. Continúa con nosotros, guíanos hoy y siempre, favores que pedimos y agradecemos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.